Bueno, seguimos con la continuación del libro de Arthur Schopenhauer, El amor, las mujeres y la muerte y otros ensayos. Nos quedamos en el capítulo de la moral y en el apartado de resignación, renunciamiento, ascetismo y liberación. Cuando la punta del velo de Maya, la ilusión de la vida individual, se ha levantado ante los ojos de un hombre de tal suerte que ya no hace diferencia egoísta entre su persona y los demás hombres, y toma tanto interés por los sufrimientos extraños como por los propios, llegando a ser caritativo hasta la abnegación, pronto a sacrificarse por la salud de los demás. Ese hombre que ha llegado hasta el punto de reconocerse a sí mismo en todos los seres. Considera como suyos los infinitos sufrimientos de todo lo que vive y debe apropiarse el dolor del mundo. Ninguna angustia le es extraña. Todos los tormentos que ve y raras veces puede dulcificar, todos los dolores que oye referir, hasta los mismos que él concibe, hieren su alma como si fuese él la propia víctima de ellos. Insensible a las alternativas de bienes y de males que se suceden en su destino, libre de todo egoísmo, descubre los velos de la ilusión. Todo lo que vive, todo lo que sufre está igualmente cerca de su corazón. Concibe el conjunto de las cosas, su esencia, su eterno flujo, los vanos esfuerzos y los sufrimientos sin fin. Por todas partes se ve el hombre que sufre, el animal que sufre, y un mundo que se desvanece eternamente. Desde entonces se une a los dolores del mundo más estrechamente que el egoísmo a su propia persona. Con tal conocimiento del mundo, ¿cómo podría con incesantes deseos afirmar su voluntad de vivir, adherirse más y más a la vida y abrazarla cada vez más estrechamente? El hombre, seducido por la ilusión de la vida individual, esclavo del egoísmo, no ve en las cosas sino lo que atañe a su persona, y toma de ellas motivos siempre renovados para desear y querer. Por el contrario, el que penetra la esencia de las cosas en sí, el que domina el conjunto, llega al descanso de todo deseo. Desde entonces, la voluntad se aparta de la vida, rechaza con espanto los goces que la perpetúan. El hombre llega entonces al estado de renunciamiento voluntario, de la resignación, de la tranquilidad verdadera y de la ausencia absoluta de voluntad. Mientras que el perverso, entregado por la violencia de su voluntad y de sus deseos a tormentos internos continuos y devoradores, cuando el manantial de todos los goces llega a secarse, se ve reducido a apagar la sed con el espectáculo de las desventuras ajenas. Por el contrario, el hombre que está penetrado de la idea de la dejación absoluta, cualquiera que fuere su desnudez, por privado que está exteriormente de toda alegría y de todo bien, gusta sin embargo de pleno regocijo y goza de un sosiego verdaderamente celestial. No más diligencia inquieta para él, no más júbilo bullicioso, ese júbilo al que tantas penas preceden y siguen, inevitable condición de la existencia para el hombre que tiene gusto apego a la vida. Lo que siente es una paz inquebrantable, un sosiego profundo, una íntima serenidad, un estado que no podemos imaginar sin aspirar a él con ardor, porque nos parece el único justo, infinitamente superior a cualquier otro. Un estado al que nos convidan y llaman lo mejor que hay en nosotros, y esa voz interior que nos grita sapere aude. Entonces comprendemos bien que todo deseo cumplido, toda dicha arrancada a la miseria del mundo, son como la limosna que sostiene hoy al mendigo para que mañana se muera de hambre, al paso que la resignación es como una tierra recibida por herencia, que pone para siempre el abrigo de los cuidados al feliz poseedor. Sabemos que los instantes en que la contemplación de las obras de arte nos hace libre de los ávidos deseos, cual si sobrenadásemos por encima de la pesada, perdón por mis errores, atmósfera de tierra, son al mismo tiempo los más felices que conocemos. Por esto podemos figurarnos qué felicidad
ha de experimentar el hombre cuya voluntad se aquieta, no por algunos instantes como en el goce desinteresado de lo bello, sino para siempre y hasta se extingue por completo de tal modo que ya no queda sino la última chispa con destellos que sostiene al cuerpo y se apagará con él. Cuando tras rudos combates contra su propia naturaleza ha concluido ese hombre por triunfar del todo, no existe sino en ese estado de ser puramente intelectual, como un espejo del mundo que nada enturbia. En adelante nada podrá causarle angustia ni agitarle, porque ha roto los 1000 lazos del querer que nos tienen encadenados al mundo y nos dan tirones en todos sentidos, con dolores continuos en forma de deseo, temor, envidia, cólera. Dirige atrás una mirada tranquila y risueña a las ilusorias imágenes de este mundo que pudieron agitar y atormentar un día su corazón. Ahora está ante ellas tan indiferente como ante las piezas de ajedrez terminada la partida, o de los disfraces de carnaval que se han desnudado al permanecer y cuyas figuras han podido atraernos o conmovernos en la noche del último día de carnestolendas. Desde entonces la vida y sus formas flotan ante sus ojos como una fugaz aparición, como un ligero sueño de la madrugada para el hombre medio despierto, un sueño que la verdad atraviesa ya con sus rayos y que no puede engañarnos. Mas, igual un sueño se desvanece también al fin de vida sin transición brusca si se considera cuán necesarios son para libertarnos la mayor parte de las veces la miseria y los infortunios. Se confesará que antes deberíamos envidiar la desventura ajena que su dicha. Por esa razón, el estoicismo que reta el destino es para el alma una gruesa coraza contra los dolores de la vida y ayuda a soportar mejor lo presente, pero es opuesto a la verdadera salud, porque endurece el corazón. ¿Y cómo podría hacerse mejor el estoico por el sufrimiento, cuando bajo su corteza de piedra es insensible a él? Hasta cierto límite no es muy raro ese estoicismo. A menudo es pura afectación, un modo de poner al mal tiempo buena cara, y cuando es real, la mayor parte de las veces proviene de pura insensibilidad de falta de energía y de imaginación necesarios para sentir un gran dolor. El mendigo no renuncia a la voluntad de vivir, sino únicamente a la vida, de la cual destruye en su persona uno de los fenómenos transitorios. Precisamente cesa de vivir porque no puede cesar de querer, y suprimiendo en el fenómeno de la vida es como afirmar su deseo de vivir, porque justamente el dolor al cual se sustrae es lo que, como mortificación de la voluntad, hubiera podido conducirle a quedar libre. Sucede con quien se mata como con un enfermo que prefiriese conservar su enfermedad por no tener energía para dejar concluir una operación dolorosa pero saludable. El sufrimiento soportado con valor le permitiría suprimir la voluntad, pero se exime del sufrimiento destruyendo en su cuerpo aquella manifestación de la voluntad, de tal suerte que ésta subsiste sin obstáculos. Solo por el acontecimiento reflexivo de las cosas, pocos hombres llegan a penetrarse de la ilusión del principium individualiums. Pocos hombres llenos de perfecta bondad del alma, de la universal claridad, llegan por fin a reconocer todos los dolores del mundo como suyos propios, para venir a la negación de la voluntad, en el que se acerca más a este grado superior a las comodidades personales, el halagüeño encanto del momento, el atractivo de la esperanza, los deseos renacientes de continuo, son un eterno obstáculo al renunciamiento, un eterno cebo para la voluntad. De ahí procede el que se haya personificado en los demonios la multitud de seducciones que nos tientan y solicitan. Por eso es preciso que un sufrimiento inmenso destroce nuestra voluntad antes que llegue al renunciamiento de sí misma. Cuando ha recorrido todos los grados de la angustia creciente, cuando tras una suprema resistencia toca en el abismo de la desesperación, el hombre se concentra súbitamente dentro de sí mismo, conoce al mundo, transformándose su alma, celebra sobre sí mismo y sobre todo sufrimiento. Purificado entonces, santificado en cierto modo, con un sosiego inaccesible, renuncia a todos los objetos de sus deseos apasionados y recibe la muerte con alegría. De la purificadora llama del dolor brota repentinamente cual pálida luz la negación de la voluntad de vivir, o sea, la libertad de este mundo.
Los mismos criminales pueden purificarse así por un gran dolor. Se vuelven eternamente otros. Sus pasados crímenes no les oprimen ya la conciencia, sin embargo están dispuestos a expiarlos por la muerte y ven gustosos extinguirse en ellos ese fenómeno transitorio de la voluntad, que dije entonces le es extraño y como un objeto de horror. En el conmovedor episodio de Gretchen, Goethe nos ha dado una incomparable y brillante pintura de esta negación de la voluntad, causado por un gran infortunio y por la desesperación. Es un modelo cabal de esta segunda manera de llegar al renunciamiento, a la negación de la voluntad, no por el puro conocimiento de los dolores de todo un mundo, los cuales se identifica voluntariamente, sino por un dolor que aplasta y con el cual se ve un mismo abrumado. Un gran dolor, una gran desgracia, pueden forzarnos a conocer las contradicciones de la voluntad de vivir consigo mismos y mostrarnos con claridad la nada de todo esfuerzo. Así se ha visto a menudo cambiar súbitamente, resignarse, arrepentirse, hacerse frailes o anacoretas después de una vida agitada por tumultuosas pasiones a reyes, héroes y aventureros. Tal es el asunto de todas las historias auténticas de conversiones, por ejemplo la de Raimundo Lulio. Un día una hermosa, a quien amaba desde mucho tiempo atrás, le concede al fin en su casa una cita. Loco de alegría, entra en el dormitorio de ella, pero entreabriéndosela el cuerpo del vestido le descubre un pecho corroído por horrible cáncer. A partir de ese instante, como si hubiera entrevisto el infierno, se convirtió, abandonó la corte del rey del Mallorca, se retiró a un yermo y se hizo penitente. La conversación de Renace se asemeja mucho a la del Raimundo Lulio. Había consagrado su juventud a todos los placeres y vivía en íntimos tratos con una señora de Bonbazón. Una noche a la hora de la cita se encuentra vacía la estancia, obscura, revuelta, tropieza con el pie en una cosa. La cabeza de su querida, que habían separado del tronco, había muerto de repente y no habían podido hacer entrar su cadáver en el féretro de plomo colocado junto a ella. Afligido por un dolor sin límites, Renace se hizo en 1663 reformador de la orden de trapenses, eternamente degenerada de su antigua disciplina. Bien, pronto la condujo a esa grandeza de renunciamiento que aún vemos hoy, a esa negación de la voluntad metódicamente conducida a través de las más duras privaciones, a esa vida de una austeridad y un trabajo increíbles, que llena de santo horror al extraño. Cuando al penetrar en el convento le llama desde luego la atención la humanidad de esos verdaderos monjes que, extenuados de ayunos, frías vigilias, preces y trabajos, se arrodillan ante él, hijo del mundo y peleador, para pedirle su bendición. En el pueblo más alegre, regocijado, sensual y ligero, hay necesidad de decir Francia. Es donde esta orden única entre todas se ha mantenido intacta a través de todas las revoluciones. Preciso es atribuir su duración a la profunda seriedad que no puede desconocerse en el espíritu que la anima y que excluye toda consideración secundaria. La decadencia de la religión no la ha alcanzado porque sus raíces penetran en las profundidades de la naturaleza humana, mucho más aún que en un dogma positivo cualquiera. Apartemos la vista de nuestra insuficiencia, de la estrechez de nuestros prejuicios, para dirigir hacia los que han vencido el mundo, a aquellos en quienes, habiendo llegado la voluntad al pleno conocimiento de sí misma, se ha retirado de todas las cosas y se ha negado libremente, y espera que se apaguen sus últimas chispas con el cuerpo que las anima. Entonces, en lugar de esas pasiones irresistibles, de esa incesante tránsito del deseo al miedo y de la alegría al dolor, en lugar de esa esperanza que nunca se sosiegue ni se desvanece y con que se forja el ensueño de la vida para el hombre subyugado por la voluntad, vemos esa paz superior a toda razón, ese tranquilo mar del sentimiento, ese profundo reposo, esa seguridad incomunible. No queda más que el conocimiento de la voluntad se ha desvanecido. Ahí terminamos, amigos. Espero que les haya gustado y que estén dormidos.